Hola a todos, vamos a hablar un poco ahora sobre la unidad número 2 de estadística general, que se trata sobre la descripción, exploración y comparación de datos. En la unidad número 1 hablamos un poco sobre los métodos estadísticos de investigación y entre ellos pues hablamos sobre el orden que tiene que llevar un análisis estadístico para al final poder presentar unos resultados. Entonces, pasamos por la recopilación de datos, pasamos por la tabulación, pasamos por el análisis, pasamos por eh, transformar o pasar esos datos a unas gráficas de tal forma que esas nos permitan entender la información que está ahí y que podamos sacar de alguna forma más fácil conclusiones a partir de la visualización de los gráficos estadísticos. Y más adelante, después de ver el método estadístico de la investigación, pues también vimos lo que son las variables estadísticas. Este, una, eh, hicimos una clasificación de la variable, ¿verdad? La clasificamos entre variables estadísticas cualitativas y variables estadísticas cuantitativas. Entonces, dentro de esas dos clasificaciones, también determinamos una subclasificaciones en cada una de ellas. Entonces, si nos recordamos, las variables estadísticas cualitativas se clasificaban en nominales y ordinales. Ordinales porque pueden establecer un orden a la hora de presentarles en una tabla. Nominales, pues no importa qué orden pongamos las características o las categorías. Entonces, luego también hablamos de las variables estadísticas cuantitativas, que estas se clasifican en discretas y continuas. Entonces, cuando hablamos de variables estadísticas discretas, estamos hablando de que las variables pueden tomar valores reales. Entonces, y cuando hablamos de variables estadísticas continuas, pues también estamos hablando de que las variables pueden tomar valores enteros. Entonces, hacíamos una hacíamos unos ejemplos, veamos ejemplos de cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, para la variable estadística cuantitativa discreta, tomamos, por ejemplo, como la cantidad de hijos, el número de hijos, podríamos tomar este, una variable estadística como los años, y cuando hablamos de variables estadísticas cuantitativas continuas, pues hablamos de peso, hablamos de estatura. Entonces, a pesar de que esas variables puedan también tener valores enteros, este, pues tienen valores decimales. Entonces, sabemos que nos pueden dar valores decimales, nosotros estamos frente a una variable estadística cuantitativa continua. Entonces, por ejemplo, decíamos de que no podemos decir que la variable hijos es una variable estadística cuantitativa continua, porque no nos pueden dar, no podemos tener un hijo y la mitad. Entonces, ahí hacíamos una clasificación de las variables, cuando hablábamos de ese tema, también de las variables cualitativas, hacíamos una leve clasificación. Y entonces ahora pues, vamos a ver en este tema los gráficos que nos ayuden a representar toda esa información, y también hago énfasis o hice recapitulación de los distintos tipos de variables, porque así son las gráficas que nos van a ayudar a representar esta información. Entonces, dependiendo de qué tipo de variable sea, así va a ser las gráficas que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 2, y tenemos el análisis descriptivo de datos cualitativos. Entonces, ya sabemos cuáles son los datos cualitativos. Vamos a ver cómo generar una tabla de frecuencias. Vamos también los gráficos y vamos también las medidas estadísticas. Entonces, esto va a ser un poco, digamos, diferente a una tutoría normal, porque luego vamos a adentrarnos un poco en una herramienta muy importante que en la estadística, que es el Excel. Nos ayuda a hacer los cálculos de alguna forma más sencillo, y pues prácticamente nos da todas las herramientas para poder hacer un análisis bastante preciso de cualquier variable que nosotros queramos o estemos estudiando. Pues antes, que no existían los ordenadores,
pues era muy difícil hacerlos pasito por pasito, cada uno de los pasos en el método estadístico de la investigación para poder al final hacer, dar las conclusiones de una investigación. Entonces ahora que tenemos los ordenadores, pues Excel es una de las herramientas que nos ayudan a hacer un análisis estadístico bastante rápido, bastante eficiente. Entonces vamos a ir hablando de cómo hacer los cálculos de manera manual y también vamos a ir hablando vamos a presentar cómo hacerlo en el Excel de una forma rápida. Entonces, vamos a ello, vamos a ver cuál es el análisis descriptivo de los datos cualitativos. Entonces, tenemos que vamos a encontrar las gráficas, vamos a hacer la representación gráfica y la medida TTC central, que en este caso de las variables cualitativas es la moda. Entonces vamos a ver un ejemplo para hacer lo de las gráficas. Entonces el ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Dice: el Viceministerio de Transporte, a través de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, ha reportado las causas principales de accidentes que ocasionan los accidentes de tránsito el primer día de vacación de la Semana Santa del 2017. Entonces, con este problema vamos a crear una tabla de frecuencia. Entonces, vamos a ver. Cuando nos presentan los datos, yo no los he puesto porque son bastantes. Estamos hablando de distracción al volante, estamos hablando de ebriedad. Entonces, cuando hablamos de las distintas causas que ocasionan los accidentes de tránsito, también hablamos de pues no guarda distancia reglamentaria, y entonces existen muchas más variables. Entonces vamos a no puse los datos, pero bueno, tenemos, digamos, supongamos que ya hicimos la recolección de datos. O sea, tenemos, en el ejemplo que vamos a ver, tenemos 57 datos. Entonces, cuando tenemos los datos, surgen las preguntas siguientes: ¿qué hacer con estos datos? Entonces, cuando decimos qué hacer con estos datos, tenemos también como de manera natural pues las siguientes interrogantes. Ahora, ¿qué hago con estos datos? ¿Cómo los vamos a ordenar? ¿Se puede hacer algún tipo de análisis? ¿Qué conclusiones vamos a dar? ¿Qué esperar que se muestren los datos? Y tenemos otras preguntas más. Entonces, repito, cuando no habían los ordenadores, pues todo se hacía a pie. Es decir, ordenábamos los datos. Cuando ordenábamos los datos, veíamos la cantidad de datos que se repetían, o las veces que se repetían los datos, para luego sacar, o a esos datos se le llamaba la frecuencia absoluta. Entonces, pues se hacía todas estas preguntas a la hora de tener los datos ahí presentes. Entonces, luego de esta pregunta, pues si se fijan, las variables o las categorías en este caso pues son bastante grandes. Es decir, distracción al conductor, no guarda distancia reglamentaria, por ejemplo, no respeta señal de prioridad. Entonces podemos de alguna forma ponerle códigos a las variables o a las categorías. Entonces, en este caso da como, digamos, una opción o una idea de poner el código como causa número 1, causa número 2, identificar cada una de las causas. Es decir, cuando ya hagamos el análisis, o si hacemos esta codificación a la hora de presentar las tablas con causa número 1, causa número 2, causa número 3, digo los gráficos estadísticos, entonces ya sabemos a qué causa nos estamos refiriendo. Entonces, al hacer digamos, esta codificación, entonces pues uno ya sabe a qué categoría se está refiriendo. Entonces esto pues sí es necesario en algún momento, pues si no, no se hace, pero sí es bastante interesante de que podamos también darle, bueno, codificar ciertas categorías que a lo mejor sean muy extensas. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencia para datos categóricos. Lo vamos a hacer en Excel. Entonces lo podemos hacer a mano. Entonces sí se puede hacer a mano.
pero lo vamos a hacer en Excel. Y ya en Excel yo ya tengo todos los 57 datos. Entonces vamos a irlos a Excel. Déjenme ir por acá. Vamos a ir a Excel y vamos a ver cómo hacer un cuadro de frecuencia utilizando Excel. Entonces vean, yo acá tengo, bueno, ya estuve haciendo esto, bueno, se lo voy a borrar. Vamos a ver, esa tablita, la vamos a borrar. Vamos a ver. La vamos a borrar para luego hacerlo todo nuevamente. Y entonces vamos a explicar paso a paso qué es lo que vamos haciendo. Entonces, bueno, en esta parte yo ya tengo los que son mis datos. Entonces, si los vemos, son 57 datos. Entonces, si ponemos otra vez esto, entonces la suma nos tiene que dar 57. Entonces ya corroboré que los he escrito todos y los tenemos en este orden, es decir, están desordenados prácticamente. Una forma, bueno, acá podemos identificar cada una de las categorías y ponerlos, digamos, en alguna de las columnas, es decir, por ejemplo, distracción del conductor, no guarda distancia reglamentaria, velocidad excesiva, es decir, las podemos clasificar y luego ponernos acá. Pero si en algún dado caso tenemos una cantidad más grande de datos, se hace un poco complicado irlas identificando y por ahí se nos puede quedar alguna. Entonces, existe una forma de saber la cantidad de categorías que tenemos en un conjunto de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer primero, bueno, en este caso tengo las variables en 3 columnas. Entonces, vamos a ver, los voy a copiar y los voy a pegar en una sola columna. Vamos a dar copiar, digamos, lo voy a hacer acá y luego lo voy a borrar. Control V, vamos a dar Control C de copiar, Control V y por último copiar y pegar. Entonces, vean, he puesto todas las variables, es decir, todos nuestros datos en una sola columna. Entonces, esos datos, yo acá le puedo poner vamos a ver por acá. Vamos a ver. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Y voy a seleccionar todos los datos. Al seleccionar todos los datos, acá en estas pestañas que están acá, me voy a ir a la pestaña de datos. Cuando estoy en la pestaña de datos, le voy a dar en la opción de ordenar. Al darle en la opción de ordenar, le voy a dar, acá dice de la A a la Z, lo voy a ordenar de la A a la Z. Entonces le voy a dar aceptar, es decir, acá me dice accidentes de tránsito, el valor de la celda de la A a la Z. Entonces le doy a aceptar y automáticamente me los ordena. Entonces primero está la distribución, como me las ordena de la A a la Z, es decir, de manera alfabética. Primero está distribución, después ebriedad, entonces después da invadir el carril y luego no guarda distancia reglamentaria y bueno, los ordena todos. Entonces ya que los ha ordenado todos, me voy a ir aquí siempre en esta pestañita de datos, me voy a ir a este botón, dice quitar duplicados. Entonces para saber la cantidad de variables o la cantidad de categorías que yo tengo en este caso. Entonces le doy en quitar duplicado, entonces le vamos a dar acá, vamos a ver, espérenme, creo que me hace falta aquí, vamos a ver, vamos a seleccionar todo otra vez y acá
Entonces voy a ir otra vez, voy a ir acá a esta barrita o a este icono que dice quitar duplicado. Dice elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces vamos a darle clic y ahí nos dice accidentes de tránsito, que es lo que tengo en la primera línea, y le vamos a dar a aceptar. Al darle aceptar, ya nos quedan las categorías que tenemos. Entonces, es decir, digamos, en este caso podemos haberlas visto fácilmente cuáles son las categorías, pero decidí explicar esto porque en algún momento podemos tener una cantidad muy grande de variables, de datos, y luego pues nos puede costar un poco hacerlo de manera manual, la visualización de la cantidad de las categorías. Entonces, ya tengo las categorías y sabemos, bueno, nos podemos dar cuenta que son 6 categorías y están ordenadas pues de manera alfabética. Entonces, podemos, digamos, confrontar con los datos que están acá y sí, efectivamente son 6 categorías. Y ahora que tenemos acá las categorías, bueno, si quieren vamos armando la tablita. Acá en vez de accidente de tránsito le voy a poner categorías. Y luego, vamos a ver acá. Ajá, categorías. Luego vamos a poner acá en la siguiente columna le vamos a poner frecuencias o frecuencias. Luego en la siguiente columna que aparece frecuencia relativa. Vamos a ver, bueno, acá vamos a combinar, le vamos a poner tabla de frecuencias para datos categóricos. Tabla de frecuencias para datos categóricos, bueno, esto lo vamos a hacer, esta columna la vamos a hacer más grande, esta que está acá también, y pues vamos a seleccionar esto, vamos a darle negrito, luego vamos a seleccionar acá, le vamos a dar, vamos a dar todo, vamos a ver, acá. Bueno, entonces acá al final está un dato que le tengo que poner que se llama total. Vamos a ver, para encontrar la frecuencia en Excel de cada una de las categorías, sabemos que la frecuencia en este caso de los datos categóricos es el número de veces que se repite cierta categoría. Entonces, si lo hacemos a mano, es de que vayamos a la distribución, a la distracción del conductor y vayamos a contar 1, 2, 3, 4, el número de veces que aparezca la distracción del conductor. Entonces esa va a ser la frecuencia de esa categoría y la vamos a colocar en esta casita de acá. Pero como estamos utilizando Excel, vamos a determinarlo por medio de fórmula. Entonces, para determinarlo por medio de fórmula, lo que vamos a hacer es poner el signo igual en esa casilla y le vamos a escribir. Vamos a utilizar esta función que se llama contar si. Al contar si, vamos a tener que establecer dos datos muy importantes. Una que va a ser el rango y otra que va a ser el criterio. El rango va a ser donde están los datos, nuestro conjunto de datos. Entonces, este va a ser nuestro rango y como el rango va a ser una cantidad fijo o un lugar fijo, entonces yo voy a poner esto, el B y el D entre signos de dólar, van a ser fijos. Luego pongo punto y coma y vamos a establecer el criterio. El criterio va a ser esta casilla de acá. Entonces me va a contar, esta función de contar si, me va a contar en este conjunto de celdas que he seleccionado donde yo tengo mis datos, me va a contar la cantidad de veces que está ese criterio que yo he seleccionado ahí. Entonces eso es lo que va a hacer.
Ahora cierro acá con un paréntesis y le doy enter. Entonces vemos, me ha contado que hay 14 veces la categoría distracción del conductor. Entonces si nos vamos a la tabla que yo tengo acá, pues sí, efectivamente acá está el número 14. Entonces de la misma forma vamos a determinar cada una, la frecuencia de cada una de las otras categorías. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean, le puse el signo de dólar, si se fijan acá a la formulita, porque este conjunto va a ser un conjunto estable, no se va a mover, entonces tiene que quedar fijo. Entonces por eso le puse el signo de dólar, si no pues me va a fallar lo que voy a hacer a continuación. Entonces vamos acá a arrastrar esta casilla hasta ahí y automáticamente nos aparece la frecuencia de cada una de las categorías. Entonces bueno, acá por el orden pues no tenemos el mismo orden, pero sí lo que sí podemos verificar es que la cantidad al sumar, es decir, al sumar las frecuencias, me tiene que dar el número de datos que yo tengo al principio, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar para esta casilla, vamos a ocupar otra fórmula y vamos a ocupar la fórmula de suma. Entonces para esa fórmula yo voy a poner siempre signo igual acá y vamos a escribir suma. Aquí está. Y ahora voy a seleccionar las casillas, las celdas que quiero que me sume. Vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a dar enter. Entonces al darle enter nos fijamos que efectivamente la suma de todas las frecuencias nos dio 57. Entonces que es justamente la ln que está acá. Es la cantidad de datos que tenemos inicialmente. Entonces de esta forma pues vamos a encontrar de manera fácil utilizando fórmulas la frecuencia en una tabla de frecuencias. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. Bueno, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa prácticamente es el peso que cada una de las categorías tiene con respecto al total de datos. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues la frecuencia relativa va a ser la frecuencia de determinada categoría entre el número total de datos. Entonces así vamos a calcular. Por ejemplo, la primera frecuencia, es decir, en la distracción del conductor, va a ser 14 entre 57. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, lo vamos a poner igual, ¿verdad? Vamos a poner al 14 entre, acá vamos a poner el signo de enter, el 57. El 57 tiene que ser fijo, entonces igual tengo que poner la letra G entre el signo de dólar para que esa casilla no se vaya a mover cuando yo vaya a arrastrar el extremo inferior derecho de esta celda. Pero vamos a darle enter y entonces nos fijamos, bueno, acá tienen bastantes decimales, pero podemos de alguna forma acá establecer esto con solo dos decimales y ahí está, 0.25. entonces vamos a ver 0.25. ahora voy a situarme en el extremo inferior derecho de la celda y vamos a arrastrar hasta acá. Al arrastrar automáticamente me aparece la frecuencia de cada una de las categorías de acá. Entonces esto es 1 entre 57, esto es 2 entre 57, este es 3 entre 57, esto es 8 entre 57 y esto es 9 entre 57. Pues una forma de corroborar de que las frecuencias, cuando estamos sacando frecuencia, por ejemplo si lo estamos haciendo a mano, si estamos sacando frecuencias, una forma de corroborar que no nos hemos equivocado, no nos hace falta ningún dato, no nos hemos pasado con ningún dato, es de que la suma nos tiene que dar el número total de datos. Eso es en la frecuencia. Entonces, de la misma forma, lo podemos hacer en la frecuencia relativa. Es decir, la sumatoria de todas las frecuencias relativas de esta variable tiene que ser igual a 1. Entonces eso lo vamos a corroborar aquí ahorita.
Entonces le vamos a poner siempre igual, vamos a utilizar la fórmula de suma y vamos a sumar todas estas celdas. Entonces al darle igual, digo enter, esto me tiene que dar exactamente 1 y eso es lo que ha sucedido ahí. Si lo estamos haciendo a mano, una cosa que sí es muy importante, digamos, decirla, es de que en algunos momentos la suma no nos puede dar 1 o no nos da 1, porque cuando hemos estado haciendo la división entre las categorías y el número total de datos, pues por las aproximaciones no nos da exactamente 1, pero tampoco nos tiene que dar un valor demasiado alejado a 1, porque entonces ahí sí hay problemas con respecto a las aproximaciones. Pero si al final el valor es 1.01 o 0.99, entonces es un valor que está bastante cerca de 1 y entonces es una aproximación bastante buena. Entonces acá tenemos cómo crear una tabla de frecuencia para datos categóricos utilizando Excel. Entonces eso era, digamos, de alguna forma lo interesante en esta tutoría, porque tenemos que hacer uso de este software. Luego vamos a ver, para representar estos datos que yo ya tengo acá de alguna forma ya tabulados de manera gráfica también en Excel, pues nos ayuda a hacer esto bastante fácil. Tenemos que las características o la forma de el por qué representar de manera gráfica un conjunto de datos o los datos que tenemos ya tabulados es que pues capta la atención al lector. Es decir, no es lo mismo presentarle de primera mano la cantidad de datos o presentarle una tabla a presentarle ya un gráfico de nuestro conjunto de datos. Entonces, es decir, ya visualizar una tabla, incluso ya visualizar una tabla, pues ya se pueden comenzar a hacer análisis. Pero ya cuando tenemos un gráfico, pues ya es más agradable para la vista de la persona que está leyendo las conclusiones de nuestro estudio estadístico. Por ejemplo, es decir, acá en esta gráfica nosotros podemos de cierta forma comenzar a sacar ciertas conclusiones bastante interesantes, porque podemos decirte que la distracción al conductor, de invadir el carril y no guardar distancia reglamentaria, pues son las causas de accidente que mayor se tiene. Es decir, en el primer día de las vacaciones de Semana Santa. Entonces podemos comenzar a sacar ese análisis. Y también podemos decir, porque acá está un dato muy interesante, de que de las 57 accidentes de tránsito que se reportaron, solamente uno fue de ebriedad. Y acá podemos sacar también en porcentaje una conclusión. Es decir, de los accidentes de tránsito que sucedieron, digamos, en el primer día de la Semana Santa, pues solamente el 2% de eso fue provocado por ebriedad. Entonces podemos comenzar a sacar, digamos, ciertas conclusiones ya teniendo esta tablita, que al intentar sacar conclusiones de este conjunto de datos, pues no se puede hacer absolutamente nada. Entonces la gráfica pues nos va a ayudar a sacar, digamos a visualizar de una mejor manera la información que está en ese conjunto de datos que tenemos acá. Entonces otra forma, pues, representar información de una forma muy sencilla, clara y precisa. También no induce a errores, que eso es muy importante a la hora de hacer un estudio estadístico. Entonces también facilita pues la comprensión de los datos y destaca las tendencias y las diferencias. Entonces es muy importante hacer una relación entre distintas categorías. También la podemos hacer a la hora de presentar nuestros gráficos estadísticos. Y entonces pues esas son una de las características por la cual es importante o necesario representar nuestro conjunto de datos o nuestra investigación en gráficos estadísticos. Entonces vamos a utilizar siempre Excel para hacer esos gráficos.
Entonces para ello vamos a comenzar a hacer un gráfico de barra. Entonces seleccionamos las categorías y también seleccionamos las frecuencias, y después de seleccionarlo vamos a la pestaña que dice insertar. En esta pestaña nos fijamos en esta parte de acá que tenemos varios gráficos, varios iconos de gráfico. Entonces acá dice gráfico. Vamos a utilizar uno de estos que están acá, por ejemplo vamos a ver este que está acá. Entonces acá tenemos que en el eje X bueno, acá podemos escribir el título del gráfico, es decir, podemos escribirle accidentes de tránsito. Vamos a ver acá. Y nos fijamos que acá en el eje de las X se sitúan cada una de las categorías. Entonces, como yo había seleccionado acá las categorías y las frecuencias, en el eje X se me sitúan las categorías. Entonces se fijan, el primero es la distracción al conductor, luego segundo ebriedad, tercero invadir el carril, y luego en el eje Y, entonces digamos, de alguna forma las barritas van a tener la altura de la frecuencia. Entonces allí se me sitúa la frecuencia. Entonces en el eje Y tengo las frecuencias, en el eje X tenemos las distintas categorías para un gráfico de barra. Entonces luego igual a estos gráficos le podemos dar una textura bastante diferente. Entonces podemos cambiarle el color, digamos, lo seleccionamos y les podemos cambiar el color acá. Podemos darle el color que nosotros queramos. También acá podemos darle el estilo que también nosotros queramos. Acá podemos identificar distintas texturas para el gráfico de barra. Entonces hay unos que son bastante interesantes, bastante bonitos. Entonces acá podemos jugar con ellos. Ese es un tipo de gráfico, es decir, el gráfico de barra. Entonces, luego, bueno, vamos a eliminar esto. Luego también podemos siempre irnos allí a insertar y poner otro tipo de gráfico. Pues en este caso va a ser un gráfico de sector. Entonces ya sea en 2D o en tercera dimensión. Entonces acá podemos elegir de los gráficos del sector cuál es el que nosotros más nos gusta, y al elegirlo el gráfico que nosotros queramos, igual le podemos acá cambiar título, y si se fijan acá pues acá solo nos muestra los colores, pero acá nos dice la categoría que corresponde a cada color. Por ejemplo, sabemos que por ejemplo en este gráfico de sector podemos visualizar de forma, digamos, un poco fácil, que el sector más grande es este que está acá. Entonces al visualizar este sector pues nos damos cuenta que es vamos a ver, es no guarda distancia reglamentaria. Bueno, es 13. Entonces el más grande es vamos a ver, distracción al volante, el azul. Ese sería el más grande, y luego sigue no guarda distancia reglamentaria, que sería y luego sería Entonces, pero a estos gráficos, acá en las opciones que tenemos acá arriba, podemos poner cada uno de ellos, y cada uno de ellos trae su formato. Es decir, por ejemplo, que está acá, lo que nos hace al gráfico de sector, en cada uno de los sectores le pone la categoría y el porcentaje que representa cada uno de esos sectores. El siguiente ya nos sitúa las categorías al lado derecho, y en cada uno de los sectores lo que hace es poner el porcentaje. Entonces, de manera manual, ¿cómo sacamos estos porcentajes? Entonces, para sacar los porcentajes, primero tenemos que determinar lo que es el ángulo de cada sector. Cuando estamos haciendo un gráfico a mano, entonces después de hacer esta tabla de frecuencia, lo que sigue es calcular el ángulo que va a tener cada uno de los sectores, o sea, cada uno de las categorías, digamos,
y luego de determinar el ángulo pues ya lo graficamos. Entonces en este caso pues no se hace eso automáticamente, lo hace Excel, es decir, solo con estos datos pues se puede calcular el ángulo. Pues, ¿cómo determinamos el ángulo, digamos, para cuando lo estamos haciendo de manera manual? El ángulo se determina de la siguiente forma. Quiero ver si lo tengo por acá. No. Bueno, el ángulo se determina de la siguiente forma. El ángulo va a ser igual a la frecuencia entre el número de datos por 360. Pero ya sabemos que la frecuencia entre el número de datos, estamos hablando de la frecuencia absoluta, ya sabemos que la frecuencia absoluta entre el número de datos es igual a la frecuencia relativa. Entonces encontrar el ángulo es lo mismo que multiplicar cada una de las frecuencias relativas por 360. Entonces si hacemos esa multiplicación vamos a determinar, esos son de 360 grados, ¿verdad? Porque sabemos que la circunferencia tiene 360 grados. Entonces vamos a dividir todos esos grados entre las distintas categorías. Por eso se hace esa división. Entonces acá vamos a ponerle, digamos, otra pestañita y le vamos a poner, vamos a ver, me equivoqué, acá. Vamos a ver, allá le he puesto ángulos y acá lo vamos a determinar. Entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Vamos a hacer la frecuencia por 160. Entonces, estos son 360 grados, ¿verdad? Entonces, a darle eso, vamos a, bueno, voy a acá seleccionar esta parte, vamos a poner acá en forma numérica para que solo me dé por lo menos dos decimales. Vean, acá el gráfico no me da, solo me da entero. Entonces si queremos, dejémoslo solo con entero, ¿verdad? Solo con entero. Sabemos que la aproximación de entero es decir, si es 0.5 o más, pues se aproxima al mayor entero. Si es 0.4 o menos, queda ese mismo valor del entero. Entonces esas son las aproximaciones, el redondeo. En este caso pues lo vamos a dejar solo con números enteros porque así nos lo ha presentado este gráfico. Pero vean algo que me estoy acá equivocando. Bueno, no equivocando, sino que no, está bien. Entonces acá vamos a correr estos valores. Acá tenemos estos datos. De la misma forma que nosotros podemos determinar o comprobar si no nos hemos equivocado en determinar la frecuencia, si no nos hemos equivocado en determinar la frecuencia relativa, también podemos corroborar que no nos hemos equivocado en determinar los ángulos de cada una de las categorías. Entonces, para identificar eso podemos igualar o sumar todos estos valores que hemos encontrado y ver si es uno de 360. Pues en este caso, pues si nos va a 360 porque lo estamos haciendo en Excel. Pero si lo estuviéramos haciendo a mano, pues sería bueno siempre hacer estas comprobaciones para cada una de las tres columnas que tenemos acá de datos. Podemos de alguna forma comprobar que vamos haciendo bien cada uno de los pasos. Entonces vamos a siempre utilizar la fórmula de suma en Excel y vamos a sumar esas partes. Vamos a escribir ahí el paréntesis y le vamos a dar enter. Entonces efectivamente lo que tenemos acá en esta casilla pues son 360 grados. Entonces ahora pues eso es lo que hace, es decir, nosotros graficamos cuando lo hacemos a mano el gráfico de sectores. Entonces ya identificamos cada uno de los ángulos, lo hacemos con un transportador y pues nos va a quedar, digamos, una figura igual que esta. Entonces acá, como repito, podemos, digamos, cambiarle textura, colores a acá en diseño a nuestro gráfico. Entonces podemos hacerlo como nosotros queramos. Eso es con respecto a los gráficos para una variable de estadística categórica. Vamos a continuar.
Luego de esto tenemos las medidas estadísticas para datos cualitativos. En este caso es la moda. Pues la moda pues, es una medida de tendencia central, la cual es el valor de la variable que más se repite en nuestra distribución de frecuencia. Es decir, que es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, es esa. La moda es la mayor frecuencia que nosotros podemos observar en la columna de frecuencias absolutas. Entonces, para este ejemplo que hemos estado siguiendo a lo largo de esta tutoría, la moda en este conjunto de datos que tenemos acá, pues es la distracción al conductor, es decir, es la mayor frecuencia que tenemos. Entonces esa es la moda en nuestro conjunto de datos. También podemos hablar de análisis de datos continuos. Entonces cuando hablamos de datos continuos ya estamos hablando de una variable estadística cuantitativa continua. Entonces para eso vamos a abordar el siguiente problema. Entonces el siguiente problema nos dice lo siguiente: elaboración de la tabla de frecuencias agrupados. Entonces el Ministerio de Educación desarrolló en el año 2012 la prueba de logros para niveles básicos de los centros educativos. Hipotéticamente suponga que la nota promedio que obtuvieron los centros educativos del municipio de San Salvador en adelante se le llama la PAECITA 2012 fueron las siguientes. Entonces vamos a ver las notas que han tenido. Hablamos de datos continuos, ¿verdad? Cuando hablamos de datos continuos estamos hablando que son números decimales. Entonces, no necesariamente enteros. Pues acá nos fijamos, acá hay números enteros, y también por ahí decimales. Entonces estamos hablando de datos, de una variable cuantitativa continua. Entonces acá tenemos una serie de datos. Vamos a determinar cuántos datos tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 por 4. Vamos a, son 13 por 4, son 26, 52, más 11, 53, 63 datos. Entonces estamos hablando de 63 datos que tenemos acá. Bueno, creo que no me he equivocado en la suma. Pero tenemos esta cantidad de datos. Ahora, vamos a hacer ciertos cálculos antes de construir una tabla de frecuencias para datos continuos. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Vamos a hacer los siguientes pasos. Dice, para construir la tabla de frecuencias agrupadas se sugiere los siguientes pasos. Vamos a encontrar la amplitud del conjunto de datos. Entonces, para encontrar la amplitud de nuestro conjunto de datos, lo primero que vamos a hacer es identificar el mayor valor y el menor valor y hacer la resta del más grande. Le vamos a restar al más pequeño. Entonces vamos a hacer el máximo menos el mínimo y eso va a ser la amplitud. De eso nos está hablando el primer paso. Ahora, de la misma forma que yo determiné las categorías en el ejemplo anterior, de esa misma forma yo puedo ordenar estos datos en una sola columna en Excel y puedo ordenarlas de mayor a menor, en este caso que son números, allá pues era texto y decía de la A a la Z. Entonces en este caso que son números puedo ordenar de mayor a menor y automáticamente pues yo veo cuál es mi primer valor y cuál es mi último valor. Mi primer valor es el valor, si es de mayor a menor, mi valor máximo y el último va a ser mi valor mínimo. Pues si lo hacemos al revés, pues viceversa. Entonces no va a haber ningún problema. Entonces encontramos la amplitud, que es eso, el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces vamos a tener en cuenta ese dato, por ahí lo vamos a tener. Luego vamos a determinar el número de intervalos o clases. Para ello vamos a utilizar la regla de Strunges. Entonces, para utilizar la regla de Strunges, lo que vamos a hacer es nuestro número de intervalos lo vamos a sacar
con esta fórmula que está acá. Entonces, pues dijimos que era en nuestro conjunto de datos, dijimos que tenía vamos a ver, ¿cuánto dijimos? 13 por 4, dijimos que era 52. 52 más 9. 63 datos. Bueno, dijimos que eran 63 datos, no sé si me equivoqué, pero sí, son 63 datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese número n va a ser la cantidad de datos. Entonces, vamos a escribir en nuestra calculadora 1 más 3.322 por el logaritmo natural, o el logaritmo base 10, perdón, logaritmo base 10 de 63. Entonces, al determinar esto, vamos a calcular la cantidad de intervalos. Vea, cuando nos dé este cálculo una fracción, pues lo vamos a aproximar al mayor entero. Entonces lo vamos a aproximar al mayor entero. Entonces, para tener un número entero de intervalos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos dos valores. Tenemos la amplitud, que sería la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y tenemos el número de intervalos, que lo vamos a calcular por medio de esta fórmula que está acá, de 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Entonces, vamos a determinar un tercer valor. El tercer valor va a ser el ancho de la clase. ¿Cómo determinamos el ancho de la clase? Pues bien, vamos a dividir la amplitud entre la cantidad de intervalos. Entonces, al hacer ese dato, lo que vamos a obtener va a ser el rango o el ancho, el ancho de cada clase. Entonces, ya teniendo esos tres valores, que no los he calculado, pero lo vamos a mencionar aquí ahorita. Teniendo esos tres valores, vamos a calcular los intervalos. Entonces, en este ejemplo, bueno, si quieren vamos a utilizar una calculadora para determinar la cantidad de intervalos. Vaya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo rápido. Entonces dijimos que eran 63. Vamos a hacer 1 más 3.322 por el logaritmo de 63. Ese valor es 6.97. Entonces lo vamos a aproximar al entero más grande. Va a ser 7. Es decir, vamos a tener 7 intervalos. ¿Qué amplitud van a tener esos intervalos? Entonces vamos a ver o a determinar, digamos, con este conjunto de datos, cuál es el menor valor. Vamos a ver, el menor valor es 3. Por acá veo un 3.7. Sí, vamos a ver, el menor valor es 3.7. Y el valor más grande es... No, el menor valor es 3.5. Acá hay un 3.5. 3.5, vamos a ver. Sí, 3.5. Y el valor más grande, ¿cuál es? Ahí tengo un 6.2. Vamos a ver. Hay un 7.6 acá. 7.2. 7.6. Entonces el valor más grande es 7.6. Entonces vamos a hacer la diferencia. Ya calculamos la cantidad de intervalos que vamos a tener. Y vamos a tener 7. Ahora vamos a hacer la diferencia entre 7.6 menos 3.5. Y eso es 4.1. Entonces nuestra amplitud es 4.1. Y dijimos que en nuestro tercer paso vamos a determinar el ancho de la clase. Y el ancho de la clase va a ser dividir la amplitud entre la cantidad de intervalos. Entonces vamos a dividir 4.1 entre 7 y eso es 0.58. Entonces vamos a aproximarlo a 1. Entonces vamos a tener una amplitud y longitud 1. Entonces vamos a ver ahora vamos a ver, creo que no.
6.58, 0.6. Lo vamos a aproximar a 0.6. Perdón, ahí con eso. Lo vamos a aproximar a 0.6 y sabemos que nuestro menor valor es 3.5. Entonces mi primer intervalo va a empezar en 3.5. Luego a 3.5 le voy a sumar el 0.6 y eso es 4.1. Y acá tenemos nuestro primer intervalo de amplitud 0.6. Ahora, mi siguiente intervalo va a empezar en 4.1, le sumamos 0.6 y eso es 4.7. Ahí va a terminar mi segundo intervalo. Mi tercero va a comenzar en 4.7. Vean, se repiten estos valores, el extremo del primer intervalo, el extremo derecho con el extremo izquierdo del segundo intervalo, y de la misma forma el extremo derecho del segundo intervalo con el extremo izquierdo del tercer intervalo, porque estamos hablando de datos continuos, entonces no pueden haber salto en estos intervalos. Eso es muy importante. Ya voy a explicar qué significan estos símbolos que están acá. Entonces, repito, tenemos acá 7 intervalos, 3, 4, 5, 6, 7, todos de ancho 0.6 y este menor o igual, o mejor dicho, este símbolo que está acá significa que si en mi conjunto de datos, por ejemplo, hay un valor de 4.1, ese 4.1 no lo voy a tomar en el primer intervalo, lo voy a reservar para el segundo. Entonces lo voy a tomar acá. Si hay un valor de 4.7, ese no lo voy a tomar en el segundo intervalo, lo voy a tomar en el tercero, y así sucesivamente. Eso significa el menor igual, el menor que está acá. Entonces, ya teniendo los intervalos, vamos a determinar la marca de clase, porque la marca de clase nos va a servir a la hora de graficar este conjunto de datos. Estamos hablando de un conjunto de datos diferentes. Los anteriores eran categóricos, en este caso son datos ya cuantitativos continuos, entonces los gráficos que vamos a utilizar son diferentes. Entonces adelanto que los gráficos, uno de ellos va a ser el histograma, el otro va a ser el polígono de frecuencia. Y justamente para el polígono de frecuencia nosotros vamos a necesitar estos datos que están acá. Entonces los vamos a determinar. ¿Cómo determinamos la marca de clase? Bueno, la marca de clase la vamos a determinar de la siguiente forma. Vamos a sacar el promedio entre los extremos de cada uno de los intervalos. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Vamos a ver. Nos vamos a acordar. Vamos a hacer la suma. Podemos hacer la suma de los extremos. Sería 3.5 más 4.1. Estamos hablando de 7.6. Y lo dividimos entre 2. Y ese valor va a ser la marca de clase. O lo podemos sacar de la siguiente manera. A 3.5 le sumamos 0.3 y vamos a tener 3.8. Entonces, es decir, al extremo inferior le vamos a sumar la mitad de nuestra amplitud, o la mitad de nuestro ancho de los intervalos, y eso va a ser nuestra marca de clase. Entonces lo podemos hacer de esa forma también, y no hay ningún problema. Entonces, así pues calculamos esta columna que está acá. Ahora la frecuencia, en este caso, juega un papel similar a la frecuencia en nuestro conjunto de datos categóricos. En este caso, la frecuencia va a ser la cantidad de datos que estén en cada uno de los intervalos. Entonces, en este caso, pues tenemos 10 datos que están entre 3.5 y 4.1. Tomando en cuenta de que un dato de 4.1 no está en este intervalo, ¿verdad? Sino que está en el siguiente. Entonces, eso lo podemos corroborar en la tabla que presentamos acá. Entonces, en esta tabla podemos de alguna forma contarlos y identificar los datos que estén en cada una de las distintas intervalos. Entonces, al hacer la suma de las frecuencias, como lo dije en algún momento con el ejemplo anterior, eso nos tiene que dar la cantidad de datos que tenemos al inicio. Entonces, eso para corroborar que no nos hayamos equivocado a la hora de determinar las cantidades de datos que estén en cada uno de los intervalos. Luego la frecuencia pues se saca de manera similar. Hacemos la frecuencia absoluta entre la cantidad total de datos y pues vamos calculando cada una de ellas. Entonces acá todo nos va a quedar en 0 punto y algo, y la suma pues sabemos que eso nos tiene que dar exactamente 1. Ahora vamos a determinar unos datos que no los habíamos determinado en el ejemplo anterior, que son frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada.
Esas dos columnas que también son muy importantes a la hora de sacar los análisis o las conclusiones de nuestra investigación estadística. Vamos a ver. La frecuencia absoluta acumulada la sacamos de la siguiente manera. Vamos en la primera posición, acá vamos a poner la frecuencia absoluta, esta, 10. En la segunda posición vamos a poner este valor de arriba más la frecuencia de esa categoría, de ese intervalo. Entonces vamos a hacer 10 más 24, 34. La siguiente va a ser 34 más 12, 46. La siguiente va a ser 46 más 7, 53. Y así sucesivamente. Y al final también podemos corroborar en este caso que no nos hemos equivocado cuando el último valor que nos dé acá sea la cantidad de datos que nosotros tenemos, el número de datos que nosotros estamos manipulando. Entonces, eso es para la frecuencia absoluta acumulada. Y también para la frecuencia relativa acumulada se hace exactamente el mismo proceso. Es decir, vamos a colocar el mismo valor de la frecuencia relativa acá. Luego el siguiente va a ser la suma del anterior más este que está acá, que sería 0.16 más 0.38, y eso nos va a dar 0.54. Luego 0.73 va a ser 0.54 más 0.19, y así sucesivamente. Y otra vez el último valor nos tiene que dar exactamente 1. Si no nos da 1, porque nos hemos equivocado en alguna operación por acá. Entonces también en ese lo podemos hacer fácilmente. Eso es lo que acabo de hacer ahorita. Pero ¿para qué nos sirve la frecuencia absoluta acumulada? ¿Para qué nos sirve la frecuencia relativa acumulada? Bueno, podemos determinar, por ejemplo, en este caso que son notas, estas que son notas de acá, de notas promedios de los centros educativos del municipio de San Salvador en la PAES, digamos PAESita 2012. Entonces podemos de alguna forma sacar ciertas conclusiones. Recuerden que podemos hacer gráficos con respecto a esto. Entonces, pero de acá podemos comenzar a sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, podemos decir que el 95%, o digamos, mejor dicho, que el 5% acá, que solamente el 5% de los centros educativos tuvo un promedio mayor o igual a 7.1. Entonces, esos datos los sacamos de acá, porque solamente el 95% tuvo un promedio menor o igual que 7.1. Digo, menor que 7.1. Entonces, de la misma forma que sacamos un porcentaje, podemos sacar una cantidad. Por ejemplo, de los 63 centros educativos, 60 sacaron una nota menor que 7.1. Entonces, de la misma forma podemos sacar otros análisis por ahí. Entonces, esto ha sido todo por ahora. Vamos a dejar los gráficos que acabo de mencionar, que los podemos sacar de los datos continuos para otra asesoría. Así que gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.